Hagamos de este día en la historia tu último día aquí, anunció mi gerente en la reunión matutina. Todos rieron. Me puse de pie, escribí una fecha en la pizarra, y dije, quizás quieras recordar esta. Su sonrisa desapareció cuando se dio cuenta. Hagamos de este día en la historia tu último día aquí. Las palabras explotaron en la sala de reuniones como una granada que nadie esperaba. 20 personas se quedaron inmóviles. Su respiración fue el único sonido durante medio latido antes de que comenzara la risa. Esa risa nerviosa y hueca que la gente hace cuando tiene demasiado miedo para hacer cualquier otra cosa. Mi gerente, Mark, estaba al frente, con las manos en las caderas, una sonrisa estirada como si acabara de soltar el chiste del siglo. Llevaba 10 minutos preparándose para este momento, recitando su pequeña lección de historia sobre personas famosas que fueron despedidas en fechas aleatorias, haciendo que todos adivinaran hacia dónde iba esto. Cuando finalmente me señaló y soltó su frase, 2 personas aplaudieron. La mayoría simplemente miró sus cuadernos. Pero el sonido de esa risa se sintió como cristales moliéndose en mi pecho. Había ensayado esto, practicado el momento. Probablemente se había parado frente al espejo de su baño, perfeccionando esa expresión de suficiencia. Y ahora estaba ejecutando su actuación mientras yo estaba sentada 3 filas atrás, con las manos cruzadas sobre el escritorio frente a mí, sintiendo cada ojo en la habitación ir de uno a otro. Quería que me desmoronara, que llorara, que balbuceara una excusa y huyera. Eso es lo que decía su expresión. Eso es lo que gritaba su lenguaje corporal. Pero algo extraño sucedió en ese momento. Algo que él no tuvo en cuenta. En lugar de romperme, sentí algo completamente diferente. Una claridad extraña y perfecta porque yo sabía algo que él no sabía. Algo que nadie en esa habitación sabía excepto yo. Me puse de pie. La risa murió más rápido de lo que comenzó. Caminé hacia la pizarra, montada en la pared cerca del frente. Mis pasos eran el único sonido ahora. Cogí un marcador azul de la bandeja y escribí 8 números con trazos cuidadosos y deliberados, 12, 15, 20, 25. 3 semanas exactas a partir de este momento. El marcador chirrió contra el tablero. Le puse la tapa, me di la vuelta, lo miré directamente. Quizás quieras recordar esta. Su sonrisa no solo se desvaneció, se desintegró. Su piel pasó de enrojecida a pálida en 2 segundos, y observé cómo su garganta trabajaba mientras tragaba. Por un momento, la estructura de poder en esa habitación se invirtió por completo y todos lo sintieron. El aire mismo pareció cambiar. Alguien tosió. Otra persona se movió en su asiento, la silla crujiendo lo suficientemente fuerte como para que todos saltaran. Siéntate, dijo, pero su voz sonó diferente ahora, más fina, más tensa, como si alguien le hubiera apretado el pecho. Regresé a mi lugar, me senté, coloqué mis manos en la misma posición que antes. Él trató de continuar con la reunión, tropezando con su agenda sobre objetivos trimestrales y mejoras de procesos, pero sus ojos seguían desviándose hacia esa fecha en la pizarra. No la borró, no la reconoció más allá de esa reacción inicial. Pero se quedó allí durante toda la reunión, 8 números azules que nadie podía ignorar. Cuando la reunión finalmente terminó 40 minutos después y la gente salió, escuché susurros. ¿De qué se trataba eso? ¿Qué es el 15 de diciembre? ¿Viste su cara? No respondí a nadie, simplemente recogí mis cosas y me fui. Pero al pasar por la pizarra, lo vi allí de pie, mirando esos números como si pudieran reorganizarse en algo menos amenazante. No lo harían, y él lo sabía. Antes de continuar, necesito decir algo. Si estás escuchando esto y te está atrapando, si ya te preguntas qué significa el 15 de diciembre y cómo se va a desarrollar todo esto, hazme un favor. Dale al botón de me gusta. Deja un comentario diciéndome si alguna vez has trabajado para alguien que te hizo sentir pequeño y suscríbete porque lo que viene no es solo lo que sucedió en esa sala de reuniones. Es sobre todo lo que llevó hasta allí y todo lo que vino después. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Ahora, déjame llevarte a donde realmente comenzó todo. Mi nombre es Ashley, tengo 31 años, 1,68 metros, cabello castaño que llevo en una cola de caballo la mayoría de los días porque no tengo tiempo para nada más elegante. Bebo café solo,
no porque me guste, sino porque añadir crema y azúcar me parece un movimiento inútil. He trabajado en gestión de operaciones durante 9 años, moviéndome entre empresas cada 2 o 3 años, siempre persiguiendo el próximo desafío, el próximo sistema roto que necesita ser reparado. Soy buena en lo que hago, no de la manera en que la gente se jacta de ser buena. Quiero decir, puedo entrar en una operación fallida, pasar unas semanas observando cómo se mueve todo e identificar exactamente dónde están los puntos de ruptura. Veo patrones que otras personas no ven. Noto cuando alguien dice que una fecha límite es flexible, pero su lenguaje corporal dice que está en pánico. Capto las pequeñas mentiras que la gente se cuenta a sí misma sobre por qué algo no funciona, y luego lo arreglo. No con grandes anuncios o planes dramáticos de reestructuración, solo cambios silenciosos y persistentes que se acumulan hasta que, de repente, todo funciona mejor. Y nadie puede recordar exactamente cuándo cambió. La compañía me contrató 6 meses antes de esa reunión. No diré el nombre de la compañía porque no es de eso de lo que trata esto. Lo que importa es que me trajeron específicamente para reconstruir el marco operativo de nuestra división, no para ayudar a reconstruir, no para apoyar la visión de otra persona, sino para reconstruirlo yo misma desde los cimientos hasta el final. El sistema había estado roto durante 2 años. Los proyectos se pasaban rutinariamente de sus plazos. Los clientes presentaban quejas semanalmente. El dinero se desangraba de cada iniciativa como si el presupuesto hubiera sido rajado con una hoja. La alta dirección había probado de todo. Software nuevo, capacitación adicional, consultores motivacionales que hicieron que todos participaran en ejercicios de confianza y evaluaciones de personalidad. Nada funcionó. Así que buscaron a alguien que pudiera diagnosticar el problema real y realmente resolverlo. Me encontraron trabajando en una empresa de fabricación a 3 estados de distancia. Me sometieron a 6 rondas de entrevistas con diferentes ejecutivos y finalmente me hicieron una oferta que no pude rechazar, salario de nivel de director para un puesto de líder de operaciones con la promesa de un ascenso si entregaba resultados. Acepté de inmediato, di 2 semanas de aviso en mi antiguo trabajo, empaqué mi apartamento, conduje 18 horas para empezar de nuevo en una ciudad donde no conocía a nadie. Mi primer día fue un martes de junio. Caluroso, húmedo, el tipo de clima que hace que tu ropa se pegue a la piel en el momento en que sales. Llegué al edificio a las 7:30, una hora antes de mi horario de inicio, porque quería ver a la gente llegar, ver quién llegaba temprano, quién entraba corriendo justo en la fecha límite, quién se veía energizado y quién se veía derrotado antes de que el día siquiera comenzara. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 45 minutos tomando notas mentales. Muchas expresiones de abatimiento, muy pocas sonrisas. La gente se movía como si caminara por el agua. Cada paso y esfuerzo me decía algo importante. Lo que sea que estuviera roto aquí, también estaba rompiendo a la gente. Cuando finalmente entré, conocí a mi gerente por primera vez. Su nombre era Mark. 47 años, llevaba 15 años en la empresa. Había ascendido desde un puesto de nivel inicial hasta gerente de división en una década y media. Estatura media, cabello ralo que peinaba cuidadosamente para cubrir la calvicie. Gafas perpetuamente manchadas y un apretón de manos que duraba 2 segundos de más. Me dio el recorrido, me mostró las áreas de trabajo, las salas de descanso, los armarios de suministros, me presentó al equipo uno por uno, 23 personas en total, y observé sus reacciones cuando dijo que mi papel era reconstruir las operaciones. Algunos parecían esperanzados, la mayoría escépticos, 2 personas parecían activamente hostiles, como si mi presencia fuera un insulto personal. Estamos emocionados de tenerte, dijo Mark mientras terminábamos el recorrido. Realmente emocionados. Este equipo necesita una perspectiva fresca, nueva energía, alguien que pueda venir y ayudarnos a implementar las mejoras que he estado diseñando. Esa última parte me hizo enderezar la espalda. La descripción del puesto no decía nada sobre implementar los diseños de otra persona. Decía que yo diagnosticaría problemas y crearía soluciones, pero no discutí. No el primer día. Solo sonreí y dije que estaba emocionada de empezar. Me asignó un espacio de trabajo en el área trasera, lejos de todos los demás, y me dejó una pila de documentación sobre los procesos actuales. Pasé el resto de ese primer día leyendo procedimientos, diagramas de flujo,
jerarquías de aprobación. Todo estaba bellamente documentado. Gráficos codificados por colores, explicaciones detalladas, asignaciones claras de propiedad. En papel, este sistema debería haber funcionado perfectamente. Pero yo llevaba el tiempo suficiente haciendo esto para saber que el papel no cuenta toda la historia. El papel te dice lo que la gente quiere que sea verdad. La realidad te dice lo que realmente es. Durante las primeras 8 semanas, apenas hablé, solo observé. Llegaba temprano y me quedaba tarde. Me posicionaba donde pudiera observar el flujo de trabajo sin ser obvia al respecto. Noté que cada decisión, por pequeña que fuera, requería la aprobación de Mark. ¿Quieres pedir nuevos suministros? Necesita la firma de Mark. ¿El cliente solicita un ajuste menor en el cronograma? Necesita la revisión de Mark. ¿Un miembro del equipo sugiere una mejora de proceso? Necesita la evaluación de Mark. Todo se canalizaba a través de él. Y aquí está lo que hizo que este sistema fuera fatal. Él nunca aprobaba nada a tiempo. Las solicitudes se quedaban en su bandeja de entrada durante días, a veces semanas. La gente hacía seguimiento y él decía que todavía estaba revisando, todavía considerando, todavía asegurándose de que lo hiciéramos bien. Mientras tanto, los proyectos se estancaban. Los clientes se frustraban. El equipo trabajaba horas extras tratando de compensar los retrasos que no podían controlar. Vi a una coordinadora de proyectos llamada Emily pasar 3 días tratando de obtener la aprobación para un cambio de horario que le habría ahorrado al cliente $4,000. Para cuando Mark finalmente firmó, la ventana había pasado. El cliente pagó el costo extra y presentó una queja. Mark culpó a Emily por no haberlo señalado antes. Emily no discutió, simplemente asumió la culpa y volvió a su espacio de trabajo. Comencé a tener conversaciones, discretas, generalmente durante el almuerzo o en los descansos. Me sentaba con alguien y hacía preguntas sencillas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué te gusta del trabajo? ¿Qué hace que tu trabajo sea más difícil de lo necesario? La gente al principio era cautelosa. Me daban respuestas corporativas aprobadas sobre trabajo en equipo y oportunidades de crecimiento. Pero después de unas semanas, cuando se dieron cuenta de que no le estaba informando a Mark, comenzaron a decir la verdad. No nos deja tomar ninguna decisión, me dijo una persona. Incluso cosas que hemos hecho 100 veces. Todo tiene que pasar por él. Me quedé hasta la medianoche la semana pasada esperando la aprobación de algo que a él le tomó 30 segundos revisar. Otra dijo, cuando le pregunté por qué tardaba tanto, me dijo que necesitaba ser más paciente. Se atribuye el mérito de todo lo bueno y nos culpa de todo lo malo. Una tercera persona admitió, el mes pasado, conseguimos una renovación de cliente enorme. Le dijo a la alta gerencia que fue por su visión estratégica, pero en realidad fue porque nuestro equipo trabajó los fines de semana durante un mes seguido solucionando problemas que él creó. No tomé notas, no grabé nada. Solo escuché y recordé. Para la semana 10, tenía un mapa completo de la disfunción en mi cabeza. Mark había construido un sistema donde él controlaba todo pero no era responsable de nada. Acaparaba la autoridad como si fuera moneda, pero distribuía la responsabilidad como si fuera basura. Y el equipo, abatido por 2 años de esto, había aprendido a agachar la cabeza y sobrevivir en lugar de innovar o resistir. La alta gerencia solo veía la superficie. Sabían que los resultados eran malos, pero no sabían por qué. Mark les daba explicaciones sobre las condiciones del mercado, clientes difíciles, problemas de rendimiento del equipo. Era un maestro en desviar la culpa mientras se posicionaba como el héroe que intentaba salvar una operación fallida. Me di cuenta de algo en esas primeras 10 semanas. Algo que cambió mi enfoque de todo lo que vino después. El problema no eran los procesos. El problema era Mark. Y si quería arreglar la operación, tenía que trabajar a su alrededor, no confrontarlo, no denunciarlo, no intentar cambiarlo, solo construir un sistema mejor debajo de él. Tan silenciosamente que para cuando él se diera cuenta, ya estaría funcionando. Así que comencé a hacer cambios, pequeños al principio. Tenía una conversación con alguien sobre una decisión que necesitaban tomar. Y en lugar de decirles que la enviaran para la aprobación de Mark, hacía preguntas. ¿Qué harías si pudieras elegir ahora mismo?
¿Cuál es el peor resultado si tomas esta decisión tú mismo? ¿Qué tan seguro estás de esa elección? 9 de cada 10 veces, la gente sabía exactamente lo que tenía que pasar. Simplemente no tenían permiso para actuar. Así que, comencé a darles algo mejor que permiso. Les di un marco. Esto es lo que he notado, les decía. En decisiones que impactan el presupuesto en menos de $500 y no cambian los entregables del cliente, ya sabes la respuesta correcta. ¿Qué pasaría si simplemente tomaras esas decisiones y las documentaras después? Me miraban como si hubiera sugerido robar un banco. Pero Mark exige aprobación para todo. Mark exige aprobación porque nadie le ha mostrado nunca que hay una forma mejor. Toma la decisión. Documéntala. Si funciona, acabas de probar que puedes manejarlo. Si no, aprenderemos algo útil. De cualquier manera, el proyecto sigue avanzando. La primera persona que lo intentó fue un desarrollador llamado Kevin. Un tipo tranquilo, de unos 30 años, brillante en la resolución de problemas técnicos, pero aterrorizado de salirse de las reglas establecidas. Un cliente necesitaba un ajuste menor en una función de informes. El proceso normal significaba enviar una solicitud a Mark, esperar de 3 a 5 días para la aprobación y luego implementar el cambio. Kevin vino a mí en su lugar. Es una solución de 2 horas, dijo. El cliente la necesita para el jueves. Si espero la aprobación, perderemos el plazo. ¿Puedes hacerlo sin romper nada más? Pregunté. Absolutamente. Entonces hazlo. Envía a Mark una actualización después de que esté hecho. Señalando que el cliente tenía una necesidad urgente y tú lo manejaste para mantener la relación. Kevin parecía aterrorizado y emocionado al mismo tiempo. Hizo el cambio. El cliente quedó encantado. Envió un mensaje personal de agradecimiento que fue reenviado a la alta gerencia. Cuando Mark vio la actualización, llamó a Kevin. No sé exactamente qué se dijo, pero Kevin salió con un aspecto de alivio. Buena iniciativa, me dijo Kevin más tarde, pero la próxima vez consúltalo con el primero. ¿Parecía realmente molesto? No, solo lo dijo automáticamente, como si tuviera que decirlo. Esa fue la grieta en la presa. Durante el siguiente mes, tuve conversaciones similares con 12 personas diferentes. No todas a la vez, nunca en grupo, siempre uno a uno, informal, enmarcado como explorar posibilidades en lugar de romper reglas. ¿Qué pasaría si manejaran las comunicaciones rutinarias con los clientes directamente en lugar de enviarlas a través de Mark? ¿Qué pasaría si su equipo estableciera sus propias prioridades de sprint basándose en las necesidades del cliente? ¿Qué pasaría si creáramos un sistema compartido para rastrear decisiones para que todos tuvieran visibilidad sin esperar aprobación? Cada conversación plantó una semilla. Algunas crecieron de inmediato, otras tardaron semanas, pero lenta y silenciosamente, el equipo comenzó a operar de manera diferente. Tomaron decisiones, asumieron la responsabilidad, dejaron de esperar un permiso que rara vez llegaba. Y los resultados fueron inmediatos. Proyectos que habían estado estancados durante meses de repente avanzaron. Clientes que habían estado furiosos comenzaron a enviar cumplidos. Se cumplieron los plazos. Los presupuestos dejaron de desangrarse. La alta gerencia lo notó. Comencé a ser invitada a reuniones a las que no era técnicamente lo suficientemente mayor como para asistir. Los jefes de división me pedían mi opinión sobre cuestiones operativas. El equipo ejecutivo solicitó una breve actualización sobre qué estaba cambiando y por qué. Mantuve mis respuestas simples y nunca mencioné el cuello de botella de Mark. El equipo tiene mucha experiencia, decía. Solo estamos creando espacio para que la usen. Mark también lo notó. Fue entonces cuando todo cambió. Al principio, parecía complacido, incluso orgulloso. Los cambios que he estado implementando realmente están empezando a dar sus frutos, anunció en una reunión. Yo estaba sentada en la parte de atrás escuchándolo describir las mejoras que yo había diseñado y que el equipo había ejecutado como si él hubiera orquestado todo. Nadie lo corrigió. Yo tampoco. Todavía no. Pero luego comenzaron los comentarios. Pequeñas indirectas. Sabotaje sutil.
Durante una reunión con un jefe de división, Mark me interrumpió a mitad de frase. Bueno, algunos de nosotros realmente entendemos el panorama general aquí. Ashley todavía está aprendiendo cómo hacemos las cosas. El jefe de división parecía incómodo pero no se opuso. Durante una llamada con un cliente, Mark intervino para aclarar un punto que yo había hecho. Esencialmente repitiendo lo que yo había dicho, pero posicionándolo como una corrección. Lo que Ashley quiere decir, y ella todavía está desarrollando sus habilidades de comunicación, es que tendremos esto completado la próxima semana. El cliente parecía confundido. Me quedé en silencio. Empeoró. Comenzó a asignarme tareas que estaban claramente por debajo de mi rol. ¿Puedes recopilar estos informes para mí? Los necesito formateados para mañana. ¿Puedes asistir a esta reunión y tomar notas? Quiero documentación detallada. ¿Puedes hacer seguimiento con estas 7 personas sobre el estado de su proyecto? No tengo tiempo. Hice el trabajo. Cada tarea que me asignó, por trivial que fuera, la completé perfectamente y a tiempo porque entendía algo que él no. Cada vez que intentaba menospreciarme, en realidad me estaba dando acceso. Acceso a información, acceso a relaciones, acceso al funcionamiento interno de la disfunción que él no se daba cuenta de que yo estaba documentando en mi cabeza. Cuando recopilaba sus informes, veía qué números enfatizaba y cuáles ocultaba. Cuando tomaba notas en sus reuniones, escuchaba cómo hablaba de manera diferente a los ejecutivos versus a su equipo. Cuando hacía seguimiento con la gente sobre el estado del proyecto, construía relaciones con personas de toda la organización. 3 meses después de mi llegada. La alta gerencia me llamó a una reunión fuera de la oficina, solo a mí. Sin agenda. La reunión estaba programada en un lugar a 15 minutos de la oficina en un momento en que normalmente estaría en nuestra sincronización semanal del equipo. Le dije a Mark que tenía una cita personal. Apenas levantó la vista de su computadora. Bien. Vuelve a las 2. Conduje a la dirección que me habían dado, un espacio de reuniones adjunto a un hotel, preguntándome si estaba a punto de ser despedida. Quizás alguien se había quejado de los cambios que había estado fomentando. Quizás Mark finalmente había descubierto lo que estaba haciendo y me había denunciado. Entré en la habitación esperando malas noticias. En cambio, encontré a 3 ejecutivos sentados en una mesa redonda con café y pasteles dispuestos como si fuera una conversación informal en lugar de mi ejecución. Ashley, gracias por venir, dijo la CEO, una mujer de unos 50 años, ojos perspicaces, reputación de ser dura pero justa. Queríamos hablar contigo sobre algo delicado. Mi estómago se encogió, pero mantuve mi rostro neutral. Por supuesto. Hemos estado observando lo que está sucediendo en tu división. Las mejoras, los comentarios de los clientes, el cambio en la moral del equipo. Es notable. Esperé. Necesitamos entender algo. ¿De quién fue la idea del marco de toma de decisiones descentralizada? Podría haber mentido. Podría haber dicho que fue colaborativo. Podría haber evadido. En cambio, dije la verdad. Mía. El equipo tenía la experiencia. Solo necesitaban permiso para usarla sin que todo se estancara en cadenas de aprobación. Los 3 ejecutivos intercambiaron miradas. ¿Y el papel de Mark en esto? Preguntó uno de ellos. Elegí mis palabras cuidadosamente. Mark construyó un sistema que priorizaba el control. Yo construí un sistema que prioriza la velocidad. Coexisten porque el equipo sabe cómo navegar ambos. La CEO se inclinó hacia adelante. Aquí está la verdadera razón por la que preguntamos. Queremos crear un nuevo rol. Director de operaciones, reportando directamente a este equipo ejecutivo. Autoridad sobre todos los flujos de trabajo divisionales y estructuras de informes. Capacidad para implementar el tipo de cambios que has estado haciendo en tu división en toda la organización. Te queremos para ese rol. Me senté allí procesando lo que acababa de decir. Nivel de director reportando a los ejecutivos, autoridad sobre todas las divisiones, lo que significaba autoridad sobre Mark. ¿Cuál es el plazo? Pregunté. Planeamos anunciarlo el 15 de diciembre durante la reunión de liderazgo de fin de año. Es nuestra reunión anual más grande.
Todos los gerentes de división, todos los líderes operativos, todos los ejecutivos. Queremos que presentes tu visión de cómo deberían funcionar las operaciones en el futuro. Anunciaremos tu ascenso durante esa presentación. ¿Y Mark? Pregunté. La expresión del CEO no cambió. Tu gerente actual será trasladado a un rol de contribuidor individual. Sin subordinados directos, sin autoridad presupuestaria, solo trabajo técnico. Ya ha sido aprobado por este equipo ejecutivo. La decisión es final. Debería haberme sentido triunfante, vindicada. En cambio, sentí algo más complicado. ¿Por qué no decírselo ahora? Porque necesitamos que estos próximos 3 meses sean normales. Estamos observando cómo se desempeña la división bajo tu liderazgo no oficial. Estamos documentando los resultados. Estamos construyendo el caso de por qué este cambio estructural es necesario. Si Mark sabe lo que se avecina, saboteará la operación para demostrar que no puedes manejarla, o intentará atribuirse el mérito de todo para salvar su posición. Necesitamos datos limpios. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes trabajar bajo él durante 3 meses más sabiendo lo que se avecina? Pensé en cada puya que me había hecho, cada vez que se había atribuido el mérito de un trabajo que no hizo, cada miembro del equipo que lo había visto menospreciar. Sí, dije. Puedo hacer eso. Una cosa más, dijo la CEO. Esto debe permanecer completamente confidencial. No puedes decírselo a nadie. Ni al equipo, ni a tus amigos, ni a tu familia. Si esto se filtra antes del 15 de diciembre, tendremos que reconsiderar todo el plan. ¿Entendido? Estrechamos las manos. Conduje de regreso a la oficina, entré al edificio, me senté en mi espacio de trabajo y, por primera vez en 3 meses, sonreí mientras Mark hablaba en una reunión. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida profesional. Cada mañana me despertaba sabiendo que sería la jefa de Mark en cuestión de semanas. Cada día aparecía y lo dejaba tratarme como si fuera inferior a él. Se volvió más atrevido, más mezquino, comenzó a hacer bromas a mi costa durante las reuniones. Ashley tiene muchas ideas sobre cómo deberían funcionar las cosas, lo cual es lindo porque lleva aquí menos de 1 año y yo llevo 15. Risas de gente que tenía demasiado miedo para no reír. Algunas personas piensan que leer unos cuantos libros sobre operaciones los convierte en expertos. Algunos de nosotros realmente aprendimos haciendo. Más risas incómodas. Yo me sentaba tomando notas, manteniendo mi expresión neutral. Después de las reuniones, los miembros del equipo se me acercaban discretamente. ¿Estás bien?, preguntaban. Eso fue duro. Estoy bien, decía yo. Solo está estresado por los números de fin de año. Pero comencé a documentar. No oficialmente, solo notas mentales sobre cada comentario, cada desprecio, cada vez que se atribuía el mérito del trabajo de otra persona. La reunión donde hizo su chiste de historia fue la culminación. Llevaba días planeándolo. Lo había escuchado practicar la cadencia en su espacio de trabajo. Este día en la historia, pausa para el efecto, tu último día aquí, pausa más grande para la risa. Pensó que era brillante. Pensó que finalmente había encontrado la manera perfecta de ponerme en mi lugar delante de todos. Cuando realmente lo soltó esa mañana y la gente realmente rió, algo en mí se cristalizó, no ira, algo más frío y más enfocado. Me puse de pie antes de decidirme conscientemente a moverme. Caminé hacia la pizarra mientras la sala quedaba en silencio. Escribí 15 de diciembre de 2025 con un marcador azul, me di la vuelta. Quizás quieras recordar esta. Su rostro se quedó sin color tan rápido que pensé que podría desmayarse, pero se recuperó. Intentó hacerlo. Siéntate, dijo con voz tensa. Lo hice y lo observé intentar continuar la reunión mientras esa fecha permanecía en la pizarra detrás de él. 8 números que claramente significaban algo que él no podía identificar. Después de esa reunión, todo cambió. Mark empezó a ser amable conmigo. No de forma genuina, sino de forma desesperada. Ashley, me encantaría tu opinión sobre esta propuesta de cliente. Ashley, ¿qué piensas sobre la dirección que estamos tomando con el proyecto de automatización?
Ashley, sé que he sido duro contigo, pero es porque veo un potencial real. Durante una reunión individual 2 semanas antes del 15 de diciembre, incluso intentó ser mi mentor. Tienes talento, dijo. Talento en bruto. Con la guía adecuada, podrías llegar lejos en esta organización. Me gustaría invertir más tiempo en desarrollar tus habilidades. Asentí, le di las gracias y seguí trabajando. La gente empezó a preguntarme sobre la fecha. ¿Qué es el 15 de diciembre? ¿Qué hiciste? ¿Por qué se veía tan asustado? No respondí, solo sonreí y cambié de tema. El misterio empeoró las cosas para Mark. Revisaba el calendario obsesivamente, preguntaba a la gente si sabían de algún anuncio programado, se veía cada vez más estresado. Una semana antes de la fecha, me llamó a su espacio de trabajo, con la puerta cerrada. Solo nosotros dos. Sea lo que sea que estés planeando, dijo. Sea lo que sea que creas saber, hablemos ahora. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré con genuina curiosidad. No estoy planeando nada. Entonces, ¿qué es el 15 de diciembre? La reunión de liderazgo de fin de año, le dije. Ha estado en el calendario durante 6 meses. Todos los gerentes de división deben asistir. Todos los líderes de operaciones están invitados. El equipo ejecutivo presentará la visión para el próximo año. Observé cómo la comprensión se asomaba en su rostro. Lo había olvidado, completamente olvidado, la reunión más importante del año. ¿Cierto?, dijo. Por supuesto, estaré allí. Me imaginé que sí, dije. Debería ser realmente interesante. El 15 de diciembre llegó un miércoles. Cielo despejado, inusualmente cálido para el invierno, el tipo de día en que todo se siente más nítido de alguna manera. Me desperté a las 5 de la mañana sin alarma. La adrenalina ya inundaba mi sistema. Pasé una hora repasando mi presentación por última vez. 15 diapositivas, imágenes limpias, datos que contaban una historia innegable. Había practicado la entrega 40 veces durante la semana pasada, cronometrándola perfectamente a 14 minutos y 30 segundos. Confiada, pero no arrogante, visionaria, pero basada en detalles específicos. Quería que cada palabra aterrizara exactamente bien. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, blusa blanca, tacones bajos que no harían demasiado ruido al caminar hacia el frente de la sala. Joyas sencillas, cabello recogido pulcramente. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. 6 meses antes, había sido otra persona, alguien que trabajaba duro y se mantenía callada y esperaba que el buen trabajo hablara por sí mismo. Ahora era alguien que entendía que el buen trabajo necesita una voz. Y hoy finalmente iba a usar la mía. La reunión de liderazgo estaba programada para las 10 en el salón principal. Llegué a las 8. Quería sentir el espacio mientras aún estaba vacío. El salón era enorme, cabían fácilmente 200 personas con filas de asientos dispuestas al estilo teatro frente a un escenario con un podio y una pantalla masiva detrás. Caminé por el pasillo central, mis pasos resonando en el vacío. Me paré al frente donde estaría en 2 horas. Miré hacia atrás a todos esos asientos vacíos e imaginé que estaban llenos. Imaginé a Mark sentado en algún lugar del medio, todavía sin saber lo que estaba a punto de suceder. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por otra cosa. Anticipación. El conocimiento de que había trabajado para este momento más tiempo de lo que él jamás entendería. La gente empezó a llegar alrededor de las 9:15. Gerentes de división, líderes operativos, ejecutivos, personal senior de todos los departamentos. Me coloqué cerca de la parte trasera, observando a todos entrar. Vi gente familiar de mi división. Kevin me saludó con un pequeño gesto. Emily sonrió. Otros asintieron al pasar. Luego vi a Mark entrar con un traje que parecía haber comprado específicamente para esta reunión. Escaneó la sala, me vio en la parte trasera, y su expresión parpadeó a través de varias emociones demasiado rápido para nombrarlas. Encontró un asiento en la tercera fila, una ubicación privilegiada, lo suficientemente cerca para ser visible para los ejecutivos, pero no tan cerca como para parecer desesperado. Pensó que era intocable.
Después de 15 años en la empresa, después de sobrevivir a reestructuraciones y cambios de liderazgo y recesiones económicas, creyó que nada podía sacudir su posición. Podía verlo en la forma en que se sentaba, cómodo, confiado, seguro. La sala se llenó rápidamente. A las 9:50, todos los asientos estaban ocupados y la gente estaba de pie a lo largo de las paredes. Esta fue la mayor asistencia en años. Alguien susurró detrás de mí. Todos querían escuchar la visión del equipo ejecutivo para el próximo año. Exactamente a las 10, la CEO subió al escenario. La sala se quedó en silencio al instante. No necesitaba pedir atención, solo su presencia la ordenaba. Buenos días, dijo, su voz se extendía fácilmente hasta la parte trasera sin micrófono. Gracias a todos por estar aquí. Este ha sido un año notable para nuestra organización. Hemos enfrentado desafíos significativos. Volatilidad del mercado, demandas de los clientes que nos llevaron al límite. Procesos internos que necesitaban un examen serio, pero también hemos visto un crecimiento extraordinario, no solo en ingresos, aunque eso ha aumentado un 18%. No solo en retención de clientes, aunque eso está en un máximo de 5 años. Hemos visto crecimiento en cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo resolvemos problemas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Este año hemos visto una notable mejora en la eficiencia operativa, particularmente en una división. Proyectos que se completan a tiempo, satisfacción del cliente un 40% más, cumplimiento del presupuesto, eso ha sido lo mejor en la historia de la compañía. Y cuando investigamos por qué estaba sucediendo esto, descubrimos algo importante. Alguien había reconstruido completamente la forma en que funciona esa división. No a través de mandatos de arriba hacia abajo, no a través de consultores caros, sino a través de una innovación silenciosa y persistente que puso el poder de toma de decisiones en manos de las personas. Más cerca del trabajo, sentí cada músculo de mi cuerpo tensarse. Era esto. El momento que había estado esperando y temiendo a partes iguales, Mark se movió en su asiento, enderezando la espalda, preparándose para el reconocimiento. Lo observé desde atrás, lo vi preparar su expresión humilde, la que usaría cuando la CEO elogiara su liderazgo. Estamos creando un nuevo puesto, continuó la CEO. Director de operaciones, reportando directamente al equipo ejecutivo. Esta persona tendrá autoridad sobre todos los flujos de trabajo divisionales y estructuras de informes. Tendrá la autonomía para implementar el tipo de cambios que también han funcionado en una división en toda nuestra organización. Este es un rol crítico. Necesitamos a alguien que haya demostrado que puede diagnosticar problemas, generar confianza y crear sistemas que realmente funcionen. La sala estaba absolutamente en silencio. Todos se inclinaban ligeramente hacia adelante. Todos se preguntaban quién sería nombrado. Me gustaría presentarles a nuestra primera directora de operaciones, dijo la CEO, y luego dijo mi nombre, Ashley. Por una fracción de segundo, nadie se movió. Luego, las cabezas comenzaron a girar, escaneando la sala, buscándome. Avancé desde atrás, mis tacones haciendo clic en el suelo duro, y el sonido pareció increíblemente fuerte. Mientras avanzaba por el pasillo hacia el escenario, pasé por la fila de Mark. No lo miré. No era necesario. Pude sentir su sorpresa irradiando hacia afuera como calor. La sala estalló en aplausos cuando llegué al escenario. No aplausos educados, aplausos genuinos y entusiastas. Miré a la audiencia y vi a gente de mi división de pie. Kevin aplaudía tan fuerte que sus manos debían dolerle. Emily tenía lágrimas en los ojos. Incluso personas que apenas conocía de otras divisiones estaban de pie. El sonido era abrumador, validante. Y debajo de todo, escuché lo que realmente significaba. Esto no era solo un aplauso por mi ascenso. Era un aplauso por cada persona que alguna vez había trabajado para alguien como Mark y había sobrevivido. Tomé mi lugar en el podio, esperé a que los aplausos se desvanecieran y comencé mi presentación. Gracias, dije, y mi voz salió firme y clara. Durante los últimos 6 meses, he tenido la oportunidad de ver esta organización desde una perspectiva única. He observado a personas increíblemente talentosas luchar dentro de sistemas que no fueron diseñados para ayudarlas a tener éxito.
He visto ideas brillantes morir porque no podían navegar los procesos de aprobación. He visto plazos incumplidos, no porque la gente no trabajara lo suficiente, sino porque la estructura hacía imposible la velocidad. Hice clic en mi primera diapositiva, un simple gráfico que mostraba las tasas de finalización de proyectos en mi división durante el último año. 6 meses de declive, luego una curva ascendente pronunciada que comenzó exactamente cuando llegué. Esto es lo que sucede cuando confías en la gente. Cuando construyes marcos que permiten la toma de decisiones en lugar de embotellarla. Cuando creas responsabilidad sin microgestión. Caminé a través de mi visión durante 15 minutos. Cambios específicos y accionables, métricas para medir el éxito, cronograma para la implementación. El equipo ejecutivo asintió. La gente tomó notas. Pude sentir la energía de la sala cambiar de una atención educada a un compromiso genuino. No solo estaban escuchando. Estaban convencidos. Cuando terminé y los aplausos volvieron, supe que lo había logrado. Había demostrado que merecía este rol, no porque alguien me lo hubiera dado como un favor, sino porque lo había ganado a través de resultados que nadie podía negar. Me aparté del podio y la CEO regresó al escenario. Gracias, Ashley. Ese es el tipo de pensamiento que necesitamos liderando las operaciones en el futuro. Hizo una pausa, su expresión cambió ligeramente. Ahora, como Ashley mencionó, la creación de esta nueva estructura requiere algunos cambios organizacionales. Estamos reestructurando varias líneas de reporte para apoyar esta nueva dirección. A partir de hoy, varios roles pasarán de gerencia a posiciones de contribuidor individual. Esto no es un reflejo del rendimiento. Se trata de poner a las personas en roles donde puedan concentrarse en lo que mejor saben hacer. Mostró una diapositiva con 4 nombres. 4 gerentes de división siendo transferidos a roles de contribuidor individual. El nombre de Mark estaba en tercer lugar en la lista. Observé desde un lado del escenario cómo lo procesaba. Vi el momento exacto en que le llegó la comprensión. Su rostro pasó por una secuencia de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento, horror. No salió corriendo, no gritó, no armó una escena, simplemente se sentó allí mientras la gente a su alrededor se movía incómodamente, mientras los susurros se extendían por las filas. Mientras los miembros del equipo a los que había pasado años menospreciando intentaban no mostrar su satisfacción, la CEO continuó hablando sobre la razón detrás de la reestructuración, sobre cómo mejoraría la eficiencia organizacional, sobre los planes de transición y las estructuras de apoyo. Pero apenas la escuché. Estaba observando a Mark, observándolo comprender que la fecha que había escrito en la pizarra no era una amenaza. Era una invitación a presentarse, a estar presente, a presenciar el momento en que todo lo que había construido a través de la intimidación, el robo de crédito y la disminución sistemática se disolvía. Me había pedido que recordara fechas en la historia. Yo le había dado una que nunca olvidaría. La reunión concluyó 20 minutos después. La gente salió lentamente, agrupándose, hablando en voz baja sobre los anuncios. Varias personas se me acercaron de inmediato. Jefes de división con los que había estado construyendo relaciones discretamente durante meses, felicitándome, preguntándome sobre los próximos pasos. Miembros del equipo de mi división. Algunos de ellos llorando abiertamente, agradeciéndome por lo que había hecho. Cambiaste todo, dijo Emily, agarrando mi mano. Hiciste posible que realmente hiciéramos nuestro trabajo. Kevin solo asintió, pero su expresión decía más que las palabras. Luego vi a Mark acercarse entre la multitud. La gente se apartó para dejarlo pasar, creando un camino entre nosotros. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para hablar en privado, pero no tan cerca como para parecer agresivo. Lo planeaste, dijo. Su voz era plana, vacía. No, dije, mirándolo a los ojos. No lo planeé. Solo hice mi trabajo. Siempre les decías a todos que habías hecho todas estas mejoras. La alta gerencia quería recompensar a quien realmente era responsable. Investigaron. Encontraron a la persona adecuada. Manipulaste al equipo, dijo. Actuaste a mis espaldas. Le enseñé a la gente que podían tomar decisiones. Eso no es manipulación. Eso es confianza.
Me hiciste parecer incompetente. Hice una pausa antes de responder, eligiendo mis palabras con cuidado. No te hice parecer nada. Tu sistema lo hizo. Construiste una estructura donde nada podía moverse sin tu aprobación. Luego no aprobabas las cosas. Los proyectos fracasaron. Los clientes se fueron. El equipo se agotó. Simplemente mostré que había una forma mejor. Abrió la boca, la cerró. Sus manos estaban apretadas a los lados, temblaban ligeramente. Por un momento, pensé que podría golpearme, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, un hombre viendo cómo toda su identidad profesional se desmoronaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Tienes un rol, dije. Contribuidor individual, trabajo técnico. Eres bueno en lo técnico, Mark. Siempre lo fuiste. Es la parte de la gerencia con la que luchaste. Quizás esto sea mejor para todos, incluyéndote a ti. No fue una pregunta. Sí, dije, incluyéndome a mí. Asintió lentamente, se dio la vuelta y se alejó. Lo observé salir del salón, con los hombros encorvados, moviéndose como alguien que había envejecido una década en una hora. Una parte de mí sintió lástima por él. Una pequeña parte, la parte que entendía que probablemente nunca había querido ser un gerente que menospreciaba a la gente. Simplemente se había asustado en algún momento. Asustado de perder el control, asustado de ser irrelevante, asustado de admitir que no tenía todas las respuestas. Y ese miedo lo había convertido en alguien que hería a la gente para sentirse poderoso. Pero la mayor parte de mí sentía otra cosa. Alivio, vindicación, y debajo de todo, una satisfacción feroz y ardiente de haber demostrado lo que era posible. Cuando dejas de pedir permiso y empiezas a crear cambios, el resto de ese día se desdibujó. Más felicitaciones, reuniones con el equipo ejecutivo sobre los planes de transición, conversaciones con gerentes de división que tenían 1000 preguntas sobre cómo funcionaría la nueva estructura. Para las 6, estaba agotada de una manera que nunca antes había estado. No físicamente cansada, sino emocionalmente agotada. Conduje a casa en silencio, estacioné en el aparcamiento de mi apartamento y me senté en mi vehículo durante 20 minutos, simplemente respirando. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. La persona que había intentado humillarme frente a 20 personas ahora reportaba a otra persona mientras yo tenía un título de directora y autoridad sobre las operaciones de toda la organización. Debería haberse sentido como una victoria pura. Pero se sintió más complicado que eso porque en realidad esto no era sobre Mark. Nunca lo había sido. Era sobre todos los que alguna vez se habían sentido pequeños por alguien con poder. Todos a los que les habían robado el trabajo y desestimado sus ideas. Todos los que se habían sentado en reuniones y recibido insultos porque necesitaban sus trabajos. Yo también había ganado por ellos. Y ese peso se sentía más pesado que cualquier ascenso. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si esto te resonó, si alguna vez tuviste que luchar por el reconocimiento en un lugar que intentó mantenerte abajo, deja un comentario, cuéntamelo y suscríbete. Porque a veces el mejor resultado no es destruir a alguien que te hirió. A veces es construir algo tan innegablemente bueno que su destrucción se vuelve irrelevante. A la mañana siguiente, me presenté para mi primer día como directora de operaciones. Nuevo espacio de trabajo en el piso ejecutivo, nuevo título en mi firma de correo electrónico, nueva autoridad que se sentía a la vez emocionante y aterradora. Pero lo primero que hice no fue estratégico, no fue político. Bajé a mi antigua división y reuní al equipo. Necesito que sepan algo, les dije. Lo que pasó ayer no fue por venganza. Fue por resultados. Ustedes hicieron el trabajo. Ustedes tomaron los riesgos. Confiaron en un nuevo sistema cuando tenían todas las razones para no hacerlo. Este ascenso es tanto de ustedes como mío. Y les prometo que nunca lo olvidaré. Ese día trabajaron más duro de lo que nunca había visto. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Eso es lo que sucede cuando la gente se siente valorada. Cuando tienen un líder que los protege en lugar de menospreciarlos, cuando saben que sus contribuciones realmente importan. En cuanto a Mark, también se presentó esa mañana.
Asumió su nuevo rol de contribuidor individual, se instaló en un espacio de trabajo diferente, reportando a una gerente lo suficientemente joven como para ser su hija. Lo vi una vez en el pasillo. Cruzamos miradas. Él desvió la mirada primero y me di cuenta de algo importante. No necesitaba que se disculpara. No necesitaba que reconociera lo que había hecho. No necesitaba cierre, ni confrontación, ni palabras finales dramáticas. Solo necesitaba que dejara de tener poder sobre personas que merecían algo mejor. Misión cumplida.